Sí, amén. Muchas gracias, Señor. Muchísimas gracias, Dios del cielo y de la tierra, Padre Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, por el privilegio de estar una vez más, Padre mío, reunidos por este medio, Señor, con tu siervo, con nuestros hermanos. Dios mío, muchísimas gracias por el privilegio de aprender más y más. Padre bueno, gracias, Señor. Pon tu mano en todas las cosas, en todas las áreas, Dios mío, y que todas las cosas que aprendamos queden, Señor, grabadas en nuestra memoria. Tú sabes que es mucha información, que son muchos datos, muchas fechas, muchos nombres. Señor, pedimos, por favor, como dice tu palabra, si alguno tiene falta de sabiduría, pida a Dios que la dará sin reproche alguno. Pedimos la sabiduría, la inteligencia, la memoria, la capacidad, Dios mío, para atesorar todo este conocimiento. En el nombre de Jesús de Nazaret, extiende tu bendición, Padre, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dejado la clase pasada hablando de los postreros tiempos, de los últimos tiempos, y vamos a continuar hablando algo parecido. Vamos a hablar sobre el neopentecostalismo. Ahí se ve la diapositiva. Sí, se ve. ¿Cómo anda, Hugo? Bien, gracias a Dios. Bueno, habíamos visto algo de los postreros tiempos, los últimos tiempos, las características de estos tiempos, que algunos le llaman posmodernidad, otros le llaman modernidad líquida, otros le llaman hipermodernidad, pero a mí me gusta llamarle, como dice la Biblia, los últimos tiempos, los postreros tiempos. Y hoy vamos a ver el neopentecostalismo. Luego del gran avance del pentecostalismo, como ya estuvimos viendo que el pentecostalismo surge a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, basándose, recogiendo la herencia de aquellos grupos que llamaban el movimiento de santidad, y a comienzos del siglo XX, ese movimiento pentecostal, tal como lo conocemos hoy, se cristaliza y bueno, de ahí se esparce por todo el mundo. En los primeros tiempos el pentecostalismo clásico, el que surge, por ejemplo, en la calle Azusa, el que surge con Seymour y los predicadores de antaño, se caracterizó por una vida muy austera, muy sencilla. Tanto los pastores como los hermanos pentecostales, los miembros de las iglesias pentecostales, vivían una vida muy sencilla, muy austera. Luego esto va a tener un viraje muy grande. Allá por los años 60 viene lo que Peter Wagner le llama la segunda ola, es decir, el movimiento carismático. Y luego de ese avance fenomenal del pentecostalismo en todo el mundo, otras denominaciones tradicionales comenzarán a interesarse por la forma de adoración de las iglesias pentecostales y adoptarán su forma de adorar, alegre, espontánea, cerca del pueblo, con canciones populares que llegaban a la gente, y una estrategia evangelizadora. Allá por los años, no sé si 60 o 70, hay un pastor
de una iglesia tradicional, yo no recuerdo si era presbiteriano o no sé, una de esas iglesias bien tradicionales, que escribe un libro que se llama, capaz que algunos lo han leído, sobre todo aquellos que peinan canas, Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Primero me voy a fijar a ver si puse para grabar. Sí, está grabando. Porque quería ver si estaba grabando o no sé, cosa que... Peter Wagner escribe ese libro, Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Él era un misionero, Peter Wagner, creo que misionero en Bolivia, me parece. Y él observa cómo las iglesias pentecostales crecían de una manera extraordinaria. La iglesia de él, lógicamente, era una iglesia tradicional, cantaban himnos y todo eso, y la iglesia de él no crecía. Entonces, él empieza a copiar la forma de adoración, esos coritos alegres que llegaban al pueblo con instrumentos tradicionales, guitarras, charangos, y la forma de adorar, la estrategia evangelizadora de salir a hacer campañas evangelísticas, todo eso. Y él escribe ese libro, Cuidado, ahí vienen los pentecostales. Y él explica por qué las iglesias pentecostales crecen, por qué crecen y por qué las iglesias tradicionales no crecen. Entonces, él pone algunos ejemplos, una música adecuada al pueblo, una estrategia evangelizadora, en fin. Y otros grupos evangélicos no pentecostales comienzan a adoptar eso. Y son lo que se llaman las iglesias carismáticas. Iglesias bautistas, presbiterianas, episcopales, metodistas, comienzan a tomar esa forma pentecostal. Entonces renuevan sus cultos, empiezan a tener cultos alegres, con música, se empieza a orar por los enfermos, y no solamente iglesias evangélicas, también iglesia católica apostólica romana, algunos grupos, por ejemplo, acá en Uruguay por muchos años estuvo la iglesia del padre Elizaga, que se murió hace unos años, el padre Elizaga, y bueno, el padre Elizaga tenía las misas carismáticas, era una iglesia carismática donde se oraba por los enfermos, había dones de profecía, lenguas. Entonces, otras iglesias comienzan a adoptar esa forma pentecostal tradicional, y se van a llamar, o la gente les comienza a llamar iglesias carismáticas. ¿Por qué? Porque ponían énfasis en los dones carismáticos del Espíritu Santo, los carismas. Ahí lo que tenemos en 1 Corintios 12, por ejemplo, los carismas o los dones, la traducción es dones, pero la palabra en griego es carisma. Entonces comienzan a enfatizar en los dones carismáticos del Espíritu Santo, donde lengua, profecía, milagros, sanidades, iglesias que no eran pentecostales, pero comienzan a tener esa forma pentecostal. Entonces se llama iglesias carismáticas. Y es lo que Peter Wagner, que es el gran estudioso de todo el movimiento pentecostal, Peter Wagner le llama la segunda ola. La primera ola era el grupo, los grupos tradicionales. Estos grupos carismáticos se diferenciaban del pentecostalismo tradicional en que
no enfatizaban el hablar en lengua como señal visible del bautismo del Espíritu Santo. Los grupos tradicionales, el pentecostalismo tradicional, siempre enfatizó que la señal externa y visible del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Eso está desde el comienzo mismo del movimiento pentecostal, cuando yo ya les conté en ese seminario bíblico, el seminario Betel en Topeka, Kansas, cuando el profesor Parham puso esa tarea a los estudiantes, y ellos descubrieron que el patrón que hay en Hechos es el hablar en lenguas, es el patrón que se da en los 3 casos de la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, Hechos 10 y después Hechos, no recuerdo si 19, cuando los discípulos en Éfeso. Entonces, en cada uno de esos casos, el patrón fue el hablar en lengua. Entonces, ellos, el movimiento pentecostal tradicional, siempre puso énfasis que la señal era hablar en lengua. O sea que, por ejemplo, cuando se le decía a alguien que iba a la iglesia por primera vez, bueno, usted tiene que orar para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces la persona, hasta que no hablaba en lengua, no se le, en las iglesias tradicionales pentecostales, hasta que la persona no habla en lengua, no se considera que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Si la persona se cayó, si tuvo, bueno, si lloró por la presencia del Señor, danzó, lo que sea, pero no habló en lengua, entonces, bueno, todavía te falta, estás cerca de recibir el bautismo del Espíritu Santo, pero no lo has recibido aún. ¿Ya? Ese es el pentecostalismo clásico. Pero estos grupos carismáticos no enfatizan el hablar en lengua como una señal visible del bautismo del Espíritu Santo. Aunque hablan en lengua, ¿sí? Estos grupos también hablan en lengua, pero no creen que la señal es el hablar en lengua. Entonces dice, usted puede recibir el bautismo del Espíritu Santo, no habló en lengua, pero yo qué sé, tuvo una experiencia con el Señor, un gozo indescriptible, un deseo de llorar, un llanto, risa, lo que sea, ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Esa es la diferencia con el pentecostalismo clásico. Para estos grupos bastaba alguna otra expresión, como ser el lloro, la caída, la risa santa, que por mucho tiempo se puso énfasis en eso, la famosa risa santa, o manifestaciones semejantes. Eso los grupos carismáticos, no los grupos pentecostales. Grupos evangélicos de denominaciones tradicionales y cesacionistas. ¿Qué quiere decir cesacionista? ¿Qué es un grupo o una iglesia cesacionista o una teología cesacionista? A ver, ¿qué es? Son las que hablan de que cesaron los milagros junto con, o esas cosas de las manifestaciones del Espíritu Santo con los apóstoles, cuando murieron ellos. Exactamente, exactamente. Por eso se llama cesacionista. ¿Por qué? Porque dicen que cesaron, que ya los dones del Espíritu Santo cesaron. Eran solo para el primer siglo, dicen todos estos grupos tradicionales como bautistas, metodistas, presbiterianos, episcopales, en fin, todos esos grupos tradicionales no pentecostales se llaman cesacionistas. ¿Por qué? Porque dice que cesaron los dones ya, cesaron los dones. O también algunos le llaman dispensacionalista, porque dicen que hay dispensaciones. Entonces, en esta dispensación no operan los dones del Espíritu Santo. Entonces, grupos de esos tradicionales, cesacionistas, como bautistas, incluso católicos,
apostólicos romanos, comenzaron a orar por los enfermos y a orar en lenguas. Esto fue por los años 60, lo que Peter Wagner le va a llamar la segunda ola. ¿Ah? Peter Wagner va a ser importantísimo porque él fue un estudioso. Él estudió todos estos grupos, ¿no? Incluso él adoptó todo esto, porque como yo ya les dije, era un misionero en Bolivia, Peter Wagner, y él comenzó a ver que su iglesia tradicional cesacionista no crecía, empezó a fijarse en los pentecostales, y él llegó a ser pentecostal también. Escribió ese famoso libro, Cuidado y vienen los pentecostales, que después se reeditó, y es el mismo libro, pero después se llamó el avance fenomenal del pentecostalismo o algo así. Un libro que yo lo tengo por acá también, que es el mismo, Cuidado y vienen los pentecostales, pero le sacó ese nombre, que era un nombre gracioso, le sacó y le puso algo más, más formal, el avance del pentecostalismo en América Latina o algo así. ¿Ah? Después él siguió estudiando y él, estos grupos pentecostales, y él llegó a involucrarse tanto que, bueno, después lo vamos a ver más adelante. ¿Ah? Peter Wagner. Peter Wagner le llamó la segunda ola. Por los años 80 surge lo que Peter Wagner llama la tercera ola. ¿No? Recuerden, la primera ola fue el pentecostalismo tradicional. La segunda ola fue el movimiento carismático, los movimientos carismáticos. Y la tercera ola es un nuevo énfasis para dotar de poder del Espíritu Santo a todos los grupos y denominaciones. ¿No? Es un movimiento mundial para todos. Y vamos a ver algunas de las características del neopentecostalismo. El neopentecostalismo, o traducidos son los nuevos pentecostales, porque neopentecostal, neo quiere decir nuevo. ¿No? Los nuevos pentecostales, estos grupos neopentecostales, o lo que Peter Wagner le llama la tercera ola. La tercera ola es el surgimiento del neopentecostalismo. ¿Ah? Estos grupos neopentecostales enfatizan tres cosas. Primero, en los dones carismáticos, al igual que los grupos de la segunda ola, los grupos carismáticos, estos también, el neopentecostalismo también enfatiza los dones carismáticos del Espíritu Santo. Eso que están en 1 Corintios 12, ¿no? Que todo pentecostal recuerda, ¿no? Todos los pentecostales recordamos ese famoso capítulo, 1 Corintios 12, donde habla de los dones del Espíritu Santo. También enfatiza en la llamada guerra espiritual. Esa es una de las características también marcadas del neopentecostalismo, la guerra espiritual. Entonces, el pentecostalismo clásico, el primer pentecostalismo del comienzo del siglo XX, no desconocía la guerra espiritual, porque los creyentes constantemente estamos en guerra. Eso lo sabemos, ¿no? Pablo había dicho en Efesios 5, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad.
Entonces, Pablo dice que hay que usar el yelmo de la salvación, ceñir los lomos con la verdad, la espada del Espíritu, todo eso que nosotros conocemos muy bien. O sea que el pentecostalismo no desconocía esto, pero en el neopentecostalismo hay un énfasis desmedido en la guerra espiritual e incluso en estrategias espirituales, rayando ya el ocultismo, rayando en el ocultismo, porque hace énfasis en rituales, en lo que se llama lo que ellos llaman la cartografía espiritual de un barrio o de una ciudad, tratando de descubrir cuáles son los gobernadores espirituales de esa ciudad, yendo a la historia para ver cuáles son las ataduras y todas esas cosas, que el pentecostalismo clásico no ponía énfasis en eso. Porque el pentecostalismo clásico sabía que nuestra lucha no es contra sangre y carne, ¿no? O sea que la tenía claro. Entonces el pentecostalismo clásico, lo único que hacía fue lo que hizo siempre el cristianismo, la oración y el ayuno. Pero el neopentecostalismo pone énfasis en la llamada guerra espiritual. Entonces, eso ya raya con, ¿se acuerdan lo que nosotros hablamos de los gnósticos? Cuando recién empezamos este curso, ¿recuerdan? Hace 2 meses atrás, cuando hablamos de los grupos gnósticos, que decían estos grupos gnósticos que el cristianismo común y corriente desconocía muchos secretos, y que ellos tenían un conocimiento esotérico, un conocimiento que solo ellos lo poseían, y que solamente los iniciados en ese grupo podían conocer eso. Bueno, el neopentecostalismo en algunos aspectos casi se parece a estos grupos gnósticos, porque dicen tener el pentecostalismo, el neopentecostalismo, secretos para derrotar a Satanás. Y ustedes si ven, por ejemplo, el grupo neopentecostal que más resalta en todo el mundo, que es Pare de Sufrir. Pare de Sufrir, un grupo neopentecostal que pone énfasis en esta guerra espiritual. Entonces, hay que pasar por el camino de la sal, por ejemplo, hay que tocar el manto de la descarga, hay que usar tal o cual jabón de la descarga, hay que usar el aceite traído del Monte de los Olivos de Israel, cosas que casi como si fueran talismanes con poderes mágicos. Entonces, el neopentecostalismo pone énfasis en esta llamada guerra espiritual. Pase por el camino de la sal, toque no sé qué, use tal o cual cosa, tome el vaso de agua, en fin. Es una de las características del grupo neopentecostal, la guerra espiritual. La tercera característica de los grupos neopentecostales, recordemos la primera característica, énfasis en los dones espirituales, segunda característica, énfasis en la guerra espiritual, y tercera característica del neopentecostalismo, énfasis en la teología de la prosperidad. Teología de la prosperidad.
como ya dijimos hace un rato, el pentecostalismo clásico no ponía énfasis en la prosperidad económica. Yo recuerdo, siendo muy niño, la mayoría de los templos pentecostales eran templos muy sencillos, la mayoría sin terminar, la mayoría de los miembros gente pobre, los pastores también pobres, y el pentecostalismo clásico nunca puso énfasis en los bienes materiales. Era algo que el pentecostalismo clásico despreciaba los bienes materiales. Vivía una vida muy sencilla, una vida muy apegada a los valores neotestamentarios del libro de Hechos, por ejemplo, ¿ah? La vida de los apóstoles, de Juan el Bautista, que vivían una vida muy, muy austera, sin ningún lujo, y el pentecostalismo clásico se apegó a eso, despreciaba las riquezas materiales. El neopentecostalismo clásico despreciaba las riquezas materiales, los pastores mismos eran gente pobre, los templos, las iglesias pentecostales tradicionales eran iglesias muy sencillas, con lo imprescindible, unos bancos de madera duros que era una cosa muy, muy sencilla. La música muy sencilla, acordeón, guitarra, en algunos otros países con instrumentos regionales de ahí. Pero, sin embargo, estos grupos neopentecostales que surgen allá por los años 80, en lo que Peter Wagner le llama la tercera ola, van a poner énfasis en la teología de la prosperidad. Entonces van a decir, no tenemos por qué ser pobres, porque el pentecostalismo clásico se enorgullecía de su pobreza, ¿ah? Basándose en lo que dice la Biblia, bienaventurados los pobres, ahí en Apocalipsis 3 dice, tú te dices pobre, pero tú eres rico. Entonces, neopentecostalismo se va a avergonzar de esos templos tan sencillos, sin ningún lujo. Entonces van a empezar a poner énfasis, no, nosotros, si somos hijos de Dios, somos hijos del Rey, tenemos que tener lo mejor. Entonces ya por los años 80 empiezan a surgir todos esos templos, como es este brasilero que funda Pare de Sufrir, como es Macedo, creo que se llama, empieza a construir esos templos. El templo que está en Montevideo, Pare de Sufrir, es el más lujoso. Creo que, no sé, es enorme el templo y con un lujo espectacular. ¿Ah? Y casi todos los templos de los grupos neopentecostales son templos muy lujosos. El de Cash Luna como es en Guatemala, es un templo que no se priva de nada. Tiene hasta, no sé, un shopping adentro y no sé qué, una cosa espectacular. ¿Ah? Entonces, estos grupos neopentecostales comienzan a poner énfasis en la teología de la prosperidad. Entonces, ellos van a decir, no, nosotros, por ejemplo, si viajamos en avión, no podemos viajar en segunda clase. Somos hijos del Rey, tenemos que viajar en primera clase. Entonces empezaron a poner énfasis en eso. Entonces usted, para invitar a alguien
de estos grupos neopentecostales tiene que pagarle primera clase, no se puede quedar en un hotel si no es 5 estrellas. ¿Ah? ¿Por qué? Porque dice Abraham era rico, dice David era rico, ¿ah? O sea que él dice los personajes bíblicos eran ricos, ¿ah? Porque Dios prospera. Entonces ponen un énfasis desmedido en la teología de la prosperidad. Esta es la gran diferencia con el pentecostalismo clásico. Recuerden, la primera ola, el primer movimiento pentecostal clásico, la segunda ola, los grupos carismáticos, y la tercera ola, el surgimiento del neopentecostalismo. Algunos de estos grupos neopentecostales llegan al extremo de no presentar ningún requerimiento moral, así como ninguna experiencia de conversión. Tal es el caso más común de la Iglesia Universal, más conocida como Pare de Sufrir. ¿Ah? En Pare de Sufrir, usted va, cualquier persona va, no le pide ningún requerimiento ético, moral, ya va y ya se bautiza ahí en el momento, ya lo bautiza, ya es miembro de ahí y no hay ninguna experiencia de conversión. ¿Ah? En el pentecostalismo clásico, se ponía énfasis en no. Para bautizarse tenemos que ver fruto. Usted para comenzar a servir en la iglesia, tenemos que ver fruto, que haya un cambio de vida. ¿Ah? Si usted era, yo que sé, un sinvergüenza, no sé qué, no, tenemos que ver un cambio en su vida. ¿Ah? Sin embargo, en estos grupos neopentecostales no hay ningún requerimiento, no se necesita ninguna experiencia de conversión. ¿Ah? Es lo que pasa, por ejemplo, con Pare de Sufrir. ¿Ah? Pare de Sufrir, usted va y ya lo reciben ahí, ningún problema. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta acá? La parte en que esta gente que dice que Abraham es rico y David es rico se olvidaron de que Jesús no fue un hotel de 5 estrellas y anduvo en un burrito blanco, en un burrito, digo. Claro, sí, pero Es raro. sí, pero te lo rebaten también ese argumento te lo rebaten, Adrián, porque te dicen, mira que esta gente es muy preparada, esta gente no es improvisada. Ese argumento te lo derriban fácilmente. Te dicen, Jesús no era pobre, porque la túnica de Jesús era una túnica sin costura, te dicen. Y el pollino que Jesús entró, nadie lo había montado, era nuevo. Por lo tanto, dice, los siervos de Dios tenemos que andar en autos 0 kilómetros. No podemos comprarnos autos usados. ¿No? O sea, esta gente no es improvisada. No les tiras los argumentos tan fácilmente así. Porque tiene una respuesta para todo. Para todo tiene una respuesta y te lo rebaten fácilmente. ¿Mm? Ah, sí, sí. Muy bien. Profe, ¿puede repetir los 3 tipos de ola de grupos? Sí, la primera ola es el pentecostalismo clásico, principio del siglo XX. ¿Ah? El pentecostalismo común y corriente como lo conocimos todos nosotros. ¿Ah? La segunda ola es el movimiento carismático de los años 60, que llegó a todas las denominaciones, incluso
hasta la Iglesia Católica. Y la tercera ola, el neopentecostalismo de los años 80, que comenzó a tener forma ahí en los años 80. Esas son lo que Peter Wagner le llama la tercera ola. ¿Y puede explicar un poco los carismáticos que me quedé atrasada con eso? Sí. El movimiento carismático es en los años 60, aquellas iglesias que no eran pentecostales, que no oraban por los enfermos, que no creían en los dones del Espíritu Santo, como iglesias bautistas, metodistas, anglicanas, episcopales, presbiterianas, incluso iglesia católica también, comenzaron a poner énfasis en hablar en lenguas, en orar por los enfermos. Cambió su forma de adoración, su liturgia cambió, pasaron de aquellos himnos de antes. La Iglesia Católica pasó de predicar en latín a hacer cultos y misas con coros pentecostales, coritos pentecostales, a orar por los enfermos, a poner énfasis en los dones del Espíritu Santo, milagros, profecía, grupos carismáticos, y esto se extendió a todas las denominaciones, grupos carismáticos. El énfasis de los grupos carismáticos eran que, aunque hablaban en lenguas, no ponían énfasis en que la señal visible y externa del bautismo del Espíritu Santo era el hablar en lengua, como si lo tenía el grupo, el pentecostalismo clásico. ¿No? El pentecostalismo clásico va a decir, no, si no hablaste en lengua, todavía no recibiste el bautismo del Espíritu Santo, te falta poco, pero no lo recibiste. Sin embargo, los grupos carismáticos van a decir, no, el bautismo del Espíritu Santo lo puedes recibir si, yo qué sé, tenés, si el Señor te toca y te caes, si la famosa risa santa, o si te viene un quebrantamiento y llorás en la presencia del Señor, ahí recibiste el bautismo del Espíritu Santo, pero no es necesario hablar en lenguas, aunque ellos también hablan en lenguas, pero no ponen énfasis en que es necesario hablar en lengua para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Una gran diferencia con el pentecostalismo clásico, que el pentecostalismo clásico siempre dijo, y todavía se sigue diciendo en las asambleas de Dios, o sea, nosotros en las asambleas de Dios seguimos el patrón del pentecostalismo clásico, de la primera ola, de que la señal externa y visible del bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. En ese sentido, nosotros pertenecemos a ese movimiento del pentecostalismo clásico que surge ahí en la calle Azusa y todo eso, de que la señal es el hablar en lengua, ¿no? Eso es la segunda ola. Y después la tercera ola son los grupos neopentecostales, es decir, los nuevos pentecostales, que ponen énfasis en la teología de la prosperidad, en la guerra espiritual. Eso son los grupos neopentecostales, donde el grupo que más resalta, que lo vemos todos, es Pare de Sufrir. Ese grupo neopentecostal más conocido, el que primero nos viene a la memoria es Pare de Sufrir, la Iglesia Universal del Reino de Dios, o más conocida en todo el mundo como Pare de Sufrir, que surgió creo que en Río de Janeiro, me parece, sí, en Brasil, de una forma muy humilde, pero que muy rápidamente creció
y hoy tienen los templos más lujosos, y bueno, ponen énfasis principalmente en pedir dinero, ¿no? O sea, estos grupos, ¿por qué? Porque ponen énfasis en la teología de la prosperidad, ¿no? Que Dios prospera, ¿no? Cosa que... Pero a estos nadie los regula ni los audita, ¿no? Bueno, en algunos lados, en Brasil, dice que hay, algunos han sido investigados por lavado de dinero, han sido investigados por la policía por lavado de dinero. Bueno, aquí en Uruguay no se puede. ¿Por qué? Porque Por la ley de libre culto. la ley de libertad de culto, entonces no se puede, a no ser que haya algún delito, ¿no? Pero si no hay un delito, no se les puede, no se les puede hacer nada, porque la ley lo permite. Así que